¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Posee usted un alma inmortal que flota hacia el cielo o desciende a un infierno de fuego ardiente? Más precisamente, ¿por qué cree lo que cree respecto a la vida después de la muerte? ¿De dónde vienen sus ideas? Usted podrá pensar que lo sabe, pero no esté tan seguro. La idea del cielo, el infierno y el purgatorio no provienen de la Biblia. Y le daré pruebas en el programa del Mundo de Mañana de hoy. También le ofreceré un folleto gratuito que explica detalladamente el origen de muchas suposiciones erróneas que mucha gente tiene sobre la Biblia. Acompáñenos. En el programa de hoy del Mundo de Mañana estoy respondiendo preguntas sobre la vida después de la muerte. ¿Vivirá usted de nuevo? Y si es así, ¿dónde cree que será? ¿De dónde vienen sus ideas del cielo y del infierno? Aunque intente eludirlo, su muerte es algo seguro, y evitar el tema no resolverá el problema. Una suposición común es que los humanos poseen algo comúnmente llamado alma, y que esa alma, sea lo que fuera, es inmortal, y que no puede morir y que vive por siempre. Si es verdad, al morir debe ir a algún lugar. Generalmente se piensa que es al cielo o al infierno. Esta idea supuestamente proviene de la Biblia, ¿pero es así? ¿Qué dice la Biblia? Quizás lo sorprenda. De acuerdo a Jesús, el alma puede ser destruida. Y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El altamente respetado Nuevo Comentario Bíblico Revisado hace este comentario sobre Mateo 10:28. El alma, en el concepto bíblico, no es inmortal. El concepto del alma que se quema por completo se encuentra en la predicción de Juan el Bautista sobre el Mesías. Note lo que él dice que haría Cristo. Mateo 3, versículo 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El trigo y la paja se refieren claramente en este pasaje a los seres humanos salvos y los no salvos. Nada aquí indica inmortalidad. De hecho, este pasaje establece claramente lo contrario. Quizás el pasaje más famoso de las Escrituras es Juan 3:16. Pero ¿cuántos se detienen a pensar lo que dice? Fíjese con cuidado comenzando en el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Considere el contraste entre perezca y vida eterna. Estos son opuestos. Ahora llegamos a ese famoso versículo que muchos conocen, pero pocos entienden. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Entendemos lo que significa perecer? ¿O vamos a cambiar el significado para que se ajuste a las tradiciones que nos han transmitido? La Biblia es consistente en este asunto. El apóstol Pablo muestra este mismo contraste en Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué declaración tan poderosa! Piénselo. La paga del pecado es muerte, no la vida eterna en alguna clase de infierno de fuego. Estas son algunas escrituras que contradicen las tradiciones populares, pero hay más, mucho más. Primero quisiera ofrecerle uno de los folletos más detallados que otorgamos, de por qué las tradiciones generalmente contradicen la Biblia. El Dr. Roderick Meredith explica el problema en El falso cristianismo, un engaño satánico. El alma, sea lo que usted piense que es, no es inmortal. Si tiene su Biblia a mano, vaya al libro de Ezequiel, capítulo 18. Si no tiene una Biblia a mano, o si no sabe dónde encontrar el libro de Ezequiel, anótelo y búsquelo más tarde. Aquí se encuentra en Ezequiel 18, versículo 4.
He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Querido amigo, esto no es difícil de entender. Si está dispuesto a apartar los mitos que nos enseñaron desde la infancia y leer la Biblia por su cuenta, este es el mensaje, de principio a fin, de este maravilloso libro. Volviendo a los capítulos iniciales de la Biblia, vemos en Génesis 2, versículo 7, que el hombre es un alma. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Esto es de la versión Jubileo 2000. La versión Reina Valera 60 dice, y fue el hombre un ser viviente. Los libros del Antiguo Testamento se escribieron principalmente en idioma hebreo, y donde se encuentra la palabra alma en las traducciones al español, proviene del hebreo nefesh. Así que dice que el hombre se convirtió en un alma viviente o un nefesh. No sé a dónde habrá ido usted a la escuela, pero la simple lógica debería decirle que si tiene la palabra modificadora viviente unida a alma, se deduce que también puede haber un alma muerta. Y es exactamente lo que dice aquí. Veámoslo de nuevo. El hombre solo se convirtió en un alma viviente después de recibir el aliento de vida. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Todo lo que debe hacer es ver dónde se usa la palabra hebrea nefesh para comprender su significado. Por ejemplo, en Génesis 1, versículo 21, vemos que nefesh se refiere a criaturas aparte del hombre. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente, o nefesh, que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Hay tantas escrituras a las que podríamos recurrir. A los sacerdotes de Israel se les dieron instrucciones especiales sobre cómo deberían conducir su vida. Y una regulación era que no debían tocar un cadáver. Véalo en Levítico 21, versículo 11. Ni entrará, o sea el sacerdote, donde haya alguna persona muerta o nefesh, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Según la Biblia, el estado de la muerte es de inconsciencia absoluta. Lo siento, amigos, pero su tía Marta o su tío Juan no están mirando desde el cielo ahora, y cualquier pastor que les diga lo contrario no está sacando las respuestas a este tema de la Biblia. Sé que puede ser escalofriante, pero es lo cierto. Como ya hemos visto, sea lo que fuere un alma, puede estar viva o muerta, y el destino de los no salvos es la muerte. Tanto Jesús como Pablo afirman esto. Así que ahora veamos algunas escrituras que explican el estado de la muerte. Comencemos en Eclesiastés 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Como solía decir un antiguo amigo, cuando considera lo poco que saben los vivos, no es difícil creer que los muertos no saben nada. Aunque ahora, hablando en serio, la Biblia dice, los muertos nada saben. El versículo 10 amplía este punto y da valiosos consejos. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría. Esto se confirma en el Salmo 146, versículos 3 y 4. No confiéis en príncipes, ni en hijo del hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Esto es de la Biblia de las Américas, y la palabra espíritu podría confundir a algunos. Esta no es la palabra hebrea nefesh, y simplemente significa viento o aliento. La Reina Valera 60 dice, sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Al contrario de lo que se escucha en los funerales, no existe tal cosa como un alma inmortal.
¿Pero significa eso que no hay esperanza, que no hay vida después de la muerte? Responderé a esa pregunta en breve. Pero como vemos, hay una diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que la gente piensa que dice. ¿Por qué? El falso cristianismo, un engaño satánico, responde a esa pregunta. El cristianismo de Cristo se transformó en una religión que los primeros cristianos nunca reconocerían. Se sorprenderían al saber que el cristianismo moderno coloca el nombre de una diosa pagana de la fertilidad en el día sagrado que celebra la resurrección de Cristo. Se sorprenderían al saber que el nacimiento de Cristo se celebra el día del nacimiento del dios del sol Mitra. Y se sorprenderían de que los tales llamados seguidores de Cristo creen en un alma inmortal. Jesús y Pablo describieron la muerte como el dormir, y esto es consistente con Eclesiastés y Salmos. Permítame darle estas referencias antes de mostrarle cómo ideas contrarias a las Escrituras se infiltraron en las mentes de millones de cristianos y de no cristianos. Vea este enunciado en Juan capítulo 11, comenzando en el versículo 11. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y en uno de los pasajes que se lee a menudo en funerales, el apóstol Pablo compara la muerte con el dormir. Aquí está en 1 Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ante la evidencia de que no poseemos un alma inmortal, y créame, hay mucha más evidencia de la que estoy cubriendo, ¿cómo fue que el cristianismo moderno llegó a aceptar esta doctrina? Comenzó hace mucho tiempo. Los filósofos paganos griegos creían que el alma era inmortal, y fue a través de estos filósofos que la doctrina se infiltró en las mentes de algunos de los nombres más importantes entre los primeros teólogos de la Iglesia. Veamos esto y cómo la historia muestra de dónde vienen sus ideas. El respetado manual Eerdmans de la historia del cristianismo nos dice en la página 107: los primeros escritores cristianos creían que los apóstoles transmitían la fe ortodoxa a las iglesias. Pero la predicación y la enseñanza de los apóstoles no era lo mismo que la ortodoxia sobre la que escribieron los teólogos. Así que mientras afirmaban que Jesús y los apóstoles nos dieron una doctrina completa, introdujeron ideas que no provenían de ellos. Eerdmans nos da este enunciado revelando la fuente de sus ideas. El mundo antiguo tenía gran respeto por la tradición y los precedentes, especialmente en la religión. El cristianismo parecía ser algo nuevo. Esto creó un serio obstáculo. Los escritores cristianos intentaron superar este problema, demostrando que la fe tenía raíces centenarias en Israel y en la sabiduría de los filósofos griegos. Este enunciado debería hacernos dar cuenta. Pocos de los que dicen ser cristianos tienen idea de cuántas de sus creencias provienen de la filosofía griega y no de la Biblia. Continuando con la cita de Eerdmans, en la página 106, Justino Mártir escribió: Cristo es el Logos en el que convergían todas las razas de hombres. Los que vivieron de acuerdo con la verdadera razón del Logos son cristianos, a pesar de que fueron considerados ateos. Por ejemplo, Sócrates y Herácito entre los griegos. Amigo, ¿lo entiende? Aquí tenemos a uno de los teólogos históricos más famosos del cristianismo convencional, que nos dice que no es lo que uno cree, sino cómo lo cree, lo que determina a un verdadero cristiano. En otras palabras, no es la respuesta ni la conclusión, sino el proceso por el cual llega a una respuesta. La educación moderna no es tan moderna. Despierte. Según Justino Mártir, si uno usa la verdadera razón, es cristiano, incluso los ateos. Pero no se detiene ahí. Orígenes es otro temprano teólogo influyente. Orígenes, 185 al 254 después de Cristo, trató de expresar la fe cristiana en términos de las ideas filosóficas platónicas predominantes de su tiempo.
Algunas de sus especulaciones, por ejemplo, sobre la preexistencia de almas y la salvación universal, fueron repudiadas por la Iglesia y ayudaron a lograr su posterior condena. Pero la teología griega cristiana siguió preocupada por el problema que Orígenes abordó: la relación entre la filosofía y la tradición cristiana. Tertuliano escribió una obra titulada En el alma, entre los años 196 y el 202. ¿Pero qué influyó en sus ideas? Dice, pero su conocida pregunta, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén?, expresó un rechazo a la filosofía que no era verdadera de su propio trabajo, ya que demostró cómo se podían lograr logros intelectuales paganos para servir al cristianismo. En otras palabras, criticó a otros por usar la filosofía griega, pero él la usó en sus propios escritos. Y hay más, mucho más. De la Enciclopedia Británica, Agustín, 354 al 430, adopta un pensamiento platónico, o sea, lo que viene de Platón, cuando enseña que la inmortalidad del alma se deriva de su participación en las verdades eternas. La creencia en la inmortalidad humana en alguna forma es casi universal, dice. Los teólogos honestos saben que la cristiandad tradicional de hoy no es lo mismo que la de Cristo y sus apóstoles. Solo hemos visto el principio de intrusiones paganas que la gente piensa que es la religión bíblica. El falso cristianismo, un engaño satánico, documenta cómo la religión que trajo Jesús fue confiscada y falsificada, pero hay esperanza. En el programa de hoy, hemos visto que la doctrina del alma inmortal no se encuentra en la Biblia. También hemos visto cómo la filosofía pagana fue el medio por el cual esa doctrina entró en la cristiandad. Así que, ¿qué dice la Biblia que es la esperanza del hombre? Job hizo esta pregunta relevante. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Eso puede no ser importante para usted si tiene 25 años y goza de buena salud. Usted sabe académicamente que algún día morirá, pero está en un futuro muy lejano. Tiene mucho tiempo para considerar esa eventualidad más adelante. Pero nadie sabe cuánto tiempo vivirá. Y en algún momento la pregunta de Job se vuelve abrumadoramente importante. Job respondió a su propia pregunta. Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi mutación. Aficionado a la obra de tus manos, llamarás, y yo te responderé. ¿Pero cuándo y cómo? El hombre es más que un simio inteligente. Si bien la Biblia deja en claro que el hombre no tiene un alma inmortal, explica que al hombre se le dio un espíritu que le da poder a su cerebro y hace posible tener una relación genuina con su Creador y registra sus experiencias de vida. Job 32, versículo 8 nos dice: Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Lo que este espíritu nos da se explica en parte en 1 Corintios capítulo 2. Vemos ahí dos espíritus, el espíritu del hombre y el Espíritu Santo. Cada espíritu imparte al hombre diferentes grados de comprensión. Comencemos en el versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. A través del Espíritu en el hombre, excedemos la tabla de inteligencia. Animales con cerebros más grandes no pueden siquiera competir. Pero este Espíritu del hombre tiene un segundo propósito. Se combina con el Espíritu de Dios para darnos entendimiento espiritual. Por eso personas inteligentes sin el Espíritu de Dios no captan el entendimiento espiritual. Pero el Espíritu del hombre se combina con el Espíritu de Dios y así nos hace hijos de Dios. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo, o sea, el Espíritu de Dios, nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos.
herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que este Espíritu nos da poder mental y nos permite tener una relación íntima con Dios. Pero hace una cosa más: registra quiénes y qué somos. Y en un futuro, Dios adosará ese Espíritu a un nuevo cuerpo resucitado. Pablo abordó el tema de la muerte con la iglesia en Tesalónica. Algunos miembros habían muerto en la fe, desanimando a otros. Pablo explicó que la muerte es como el dormir, pero que viene una futura resurrección a la vida. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por falta de tiempo no leeré todos los versículos, pero le animo que usted lo haga. Como decimos en El Mundo de Mañana, no nos crea solo porque lo decimos, demuéstreselo a sí mismo. Pablo continúa explicando cuándo tendrá lugar la resurrección, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es solo cuando Cristo regresa que los muertos vuelven a vivir. Vea este pasaje de 1 Corintios 15, donde Pablo explica que somos mortales y que debemos vestirnos de inmortalidad. Y muestra exactamente cuándo sucede eso, comenzando en el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Fuimos creados para formar una relación con nuestro Creador. Esto requiere más tiempo del que tengo en este programa, y tendré que dar una mayor explicación en otro día. Mientras tanto, ¿por qué el verdadero mensaje de la Biblia fue empañado por las ideas de Platón y otros filósofos griegos? ¿Por qué el llamado Día Santo cristiano, en que se celebra la resurrección de Jesucristo, lleva el nombre de la diosa pagana Ishtar y se celebra con huevos, conejos y otros símbolos de fertilidad? ¿Y por qué se celebra el nacimiento de Cristo en el cumpleaños del dios del sol Mitra? Estas son solo algunas de las preguntas que debería hacerse. La asombrosa respuesta se encuentra en El falso cristianismo, un engaño satánico. Asegúrese de pedir su copia gratis. Y asegúrese de regresar la próxima semana.